Bienvenidos a una nueva entrevista en Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a Humberto Larcón, director general de Suneco. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias a ti por darnos el tiempo y por sentarse con nosotros a platicar sobre estos grandes temas de la industria energética que estaremos tocando a continuación. Pero primero quisiera que me contaras un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegaste al mundo del sector energético? Pues mira, es una historia bastante interesante. Yo me desarrollé en el sector financiero, en la banca, y la verdad es que por mucho tiempo estuve muy enfocado en el tema de administración de riesgos. Y poco a poco, al pasar los años, empezamos a tener la sensibilidad y la percepción de los temas relacionados con el cambio climático y cómo el financiamiento podía ayudar a combatir este problema. Y pues ahí me empecé a sensibilizar y tener más información, y a raíz de todo este tema surge la idea de desarrollar Suneco, ¿no? Entonces Suneco lo que busca, y la idea y cómo conecto el sector bancario con esta idea de arrancar una empresa es llenar un espacio de financiamiento no atendido, ¿no? Ante la urgencia de atender y proyectos relacionados con el financiamiento climático, pues Suneco surge en ese espacio dejado por los financiadores tradicionales, y buscamos atender a los clientes con sus proyectos específicos en este sector. ¿Y nos puedes contar un poquito más sobre los servicios que tienen, sobre los paneles solares que ofrecen y cómo es para nuestra audiencia? Sí, claro. Nosotros somos una empresa financiera, ¿no? Y lo que buscamos son proyectos llave en mano para el cliente final. Entonces, que el cliente no se moleste en absolutamente nada. Normalmente cuando una empresa quiere desarrollar un proyecto de eficiencia energética, de energía renovable, pues primero tiene que ver qué es lo que más le conviene, ¿no? Porque hay muchas tecnologías, muchas marcas, muchos proveedores, hay diferentes soluciones. Y eso pues se vuelve un tema complicadísimo, muy tedioso, y bueno, pues a veces como empresa no tienes a los expertos allá adentro, ¿no? Luego viene el tema de con quién hacerlo, ¿no? Una vez que tienes la tecnología escogida, un poco vislumbrado qué tipo de proyecto, pues con quién hacerlo. También hay muchos proveedores, hay muchas marcas, esto también se vuelve pues una complicación. Y luego, pues cómo pagarlo. Lo vamos a pagar de contado, financiado, arrendado, un PPA, y entonces otra complicación. Entonces, pues cada paso le vamos sumando tiempo y se puede volver una decisión de años adentro de una empresa. Entonces lo que buscamos nosotros es, pues, en una sola, en un solo proyecto presentar un proyecto llave en mano, una solución llave en mano que te dé todos los componentes, ¿no? Y nuestro producto estrella pues es el PPA, donde nosotros le vendemos la energía, pagamos toda la infraestructura, la instalamos en sitio, el cliente paga solo la energía que realmente utilice, y al final del contrato normalmente el cliente se queda con los activos. Entonces el cliente no se descapitaliza, ahorra desde el primer momento, y luego también tiene la pertenencia del activo hacia el final, ¿no? Entonces se vuelve pues un producto muy interesante, ¿no? También tenemos otros productos financieros, pero este es el estrella, o sea, 90 y tantos % de las operaciones son así. Y sin duda alguna, como dices, las empresas necesitan estas soluciones integrales, ¿no? Cuando tú no tienes idea de con todos los aspectos que se necesita, pues es más fácil contratar un servicio integral que cubra todos estos aspectos. Claro, a ver, la empresa nunca sabemos por dónde viene, o sea, por qué está demandando este tipo de servicio. O sea, muchos tienen compromisos con clientes de moverse a energía renovable. O sea, las principales marcas internacionales, independientemente de la industria,
están demandando que sus proveedores tengan componentes de energía renovable o de eficiencia energética, que estén reduciendo emisiones. Entonces esto es una principal causa por la que demandan estos servicios. Otras por un simple tema meramente económico, de ahorrar. Y bueno, pues también por objetivos de sustentabilidad internos, tener inversión responsable, etcétera, ¿no? Entonces, primero es entender esa solución por parte del cliente, y una vez que se entiende eso, pues ya se puede diseñar el proyecto, ¿no? Ahora, es bien interesante porque depende mucho cuál es el objetivo final del cliente. Por ejemplo, puede haber un objetivo de reducción de emisiones. Entonces, nos pueden decir, oye, Humberto, ¿sabes qué? El proyecto que maximice la reducción de emisiones, porque yo tengo un contrato con tal armadora y tengo que llegar a tal objetivo. Ah, perfecto, pues lo hacemos así, de esa manera, ¿no? Y lo más interesante todo esto es con cero riesgo operativo para el cliente. Entonces nosotros operamos los activos y no tienen que incurrir en gastos adicionales de personal o maquinaria o cualquier tema que implique estarle dando mantenimiento al proyecto, ¿no? Y sin duda alguna lo que mencionas me parece muy interesante lo de la inversión extranjera y las empresas que ya exigen tener energías limpias. Y más en el momento crítico que estamos viviendo, que sabemos que México tiene una gran oportunidad con este gran fenómeno o estrategia que están teniendo las empresas, el famoso nearshoring, de la relocalización, pero hablando sobre cómo va a impactar en la demanda de energía, me gustaría que nos pudieras contar un poco cuáles son los desafíos y oportunidades de las empresas justo para moverse a esta transición energética con este nuevo fenómeno del nearshoring. Sí. Y el impacto que va a tener hacia la demanda energética. Pues el impacto es enorme. Mira, independientemente del nearshoring, ahorita entro en ese tema, solamente con lo que está hoy en México, la demanda energética se está incrementando fuertísimo. Las empresas están creciendo mucho. O sea, es constante que todas las empresas están demandando incrementar su demanda contratada con CFE, valga la redundancia, y esto se vuelve pues un tema crítico, ¿no? También la economía se está moviendo hacia la electrificación. O sea, no es cosa menor que empieza a haber autos eléctricos, instalaciones y utensilios en las casas cada vez más intensivos en energía. Entonces, solamente con con el transcurso normal de la economía mexicana hay incrementos importantes en el consumo de electricidad, de energía. Luego, pues para ser atractivos para las nuevas inversiones, pues también tenemos que tener toda la infraestructura, ¿no? Claro. Y pues un punto clave es la seguridad energética, o sea, un servicio eléctrico de calidad, con seguridad y pues por supuesto buen precio, ¿no? Y ahora ya le estamos agregando, pues recientemente, ya más virtudes al servicio eléctrico, como es pues, un componente renovable, un componente limpio, ¿no? Entonces, pues las empresas buscan eso, ¿no? Incluso se utiliza el término, en vez del nearshoring, el friendshoring, ¿no? Tienes que ser amigable, ¿no? Y hay países pues, que están haciendo todo para ser más amigable para la llegada de nuevas empresas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el sector eléctrico es estratégico para poder recibir esas inversiones. Y hay que aprovechar la ventana que tenemos hoy, ¿no? O sea, hoy hay muchos factores, la coyuntura está a favor de México y hay que aprovecharla, ¿no? Si no tenemos todo en orden, pues no recibiremos el máximo potencial, ¿no? Entonces, pues el sector eléctrico es estratégico para que todo esto se desarrolle. Y como mencionas, es muy importante tener la infraestructura y la transmisión necesaria para esta energía, ¿no? Sabemos que en este momento la infraestructura no es lo suficiente para la demanda energética, por lo cual también nos tenemos que mover hacia estas energías renovables o generación en sitio, justo para poder tener la suficiente
oferta para la demanda energética. Sí, pero pues la demanda crece y la oferta no está creciendo al mismo nivel, ¿no? Entonces los proyectos en sitio pues son un complemento, o sea, pero al final sí necesitas un sistema eléctrico nacional fortalecido, ¿no? O sea, todos sus componentes, la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización competitiva de esta electricidad y todos los componentes, ¿no? Y también para ser competitivo necesitas que toda esta infraestructura también permita la entrada de nuevas tecnologías, claro, ¿no? Entonces, o sea, si tú tienes un sistema eléctrico nacional fuerte, pero también lo suficientemente flexible para poder absorber las nuevas tecnologías que son muy competitivas, tú te vas a volver, pues la verdad es que muy atractivo, ¿no? O sea, ahorita hablando de infraestructura, pues viene todo el tema de almacenamiento, como servicios conexos para la red, vienen otras tecnologías, digo, la verdad es que solar y eólico pues es un tema ya muy estudiado, pero viene el hidrógeno también y vienen otras fuentes también que se están sumando. Entonces la verdad es que hay mucho avance, ¿no? Luego en el sector eléctrico no estamos tan conscientes de los avances porque pues nos distrae el tema de telecomunicaciones, inteligencia artificial, todo ese tema, pero el sector eléctrico también ha estado avanzando fuertísimo, ¿no? Entonces tienes que tener infraestructura, relacionada con tu pregunta, que permita absorber esas tecnologías, que sea flexible, ¿no? Que puedas entrar a estos temas. Entonces, necesitas una infraestructura nacional y por supuesto una regulación que te permita también hacer proyectos en sitio más ambiciosos, ¿no? Y estoy hablando de abasto aislado, que pues eso primero le da un beneficio a la red importante porque no usas transmisión, distribución, usas toda la infraestructura, en sitio estás produciendo la energía y por ende pues nada más quitándole esos costos es mucho más barata, mucho más económica, ¿no? Y aparte permites, le quitas carga financiera a los proyectos nuevos de generación porque los particulares, los privados, para su autoconsumo están invirtiendo, ¿no? Entonces, pues no es una cosa menor, o sea, y todo esto pues tiene que convivir y tiene que ser eficiente y tiene que tener como resultado seguridad y fortaleza del sistema eléctrico, ¿no? O sea, no puedes tú tampoco querer avanzar a una velocidad demasiado rápida creando inestabilidades, ¿no? Entonces, pues hablando de infraestructura, así de complejo está el escenario, pero también hay soluciones muy claras en cada componente del sector. Y sin duda alguna me parece fundamental la buena gestión y la buena, de alguna manera, comunicación entre todos los actores, hablando del sector privado y sector público, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué es lo que esperamos para el 2024 con el cambio de administración, hablando sobre el sector energético. Pues mira, pues las posturas que hay hoy, si bien falta que se pronuncien y trabajen un poco más las propuestas, independientemente de quién gane, va a tener la mesa puesta para hacer un gran trabajo en el sector eléctrico. Si todo sigue como se espera en la economía, pues el siguiente sexenio tendrá un ambiente de tasas de interés a la baja. La inflación está cediendo en muchos países, entonces se espera que las tasas de interés empiecen a bajar. Esto pues vuelve más competitivos los proyectos. Las tecnologías nuevas han bajado mucho de precio. Tienes un tipo de cambio muy interesante. Tienes una tarifa de CFE como referencia que te permite hacer rentables muchos proyectos en sitio y a través del mercado eléctrico mayorista. Tienes muchísimos temas a favor, tienes la mesa puesta para avanzar. Aquí lo que
o sea, hablando del siguiente sexenio, el reto de la siguiente administración, quien sea que gane, es cómo hacer la combinación más eficiente de convivencia entre el sector público y el sector privado, ¿no? O sea, cómo aprovechas el impulso del sector privado en invertir en ese sector, entendiendo que hay liquidez, entendiendo que hay interés, entendiendo que hay una demanda creciente de servicios. O sea, el sector privado está ahí en muchos segmentos para entrar. ¿Cómo haces convivir eso con la postura del sector público de dar seguridad, de mejorar costos, de también crecer la infraestructura eléctrica para sectores sociales menos favorecidos, todo este tema del derecho al acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo haces convivir todo este tema? Ese es el reto, ¿no? Y tienes que generar una política pública que permita avanzar, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a este país es una política pública restrictiva, que no te dé oportunidad, que te estanque el crecimiento de la oferta, como tú mencionabas, la oferta y la demanda, que te estanque el crecimiento de oferta y pues la demanda pues, va a llegar a un tope y te va a empezar a crear un problema, ¿no? Entonces, pues la verdad es que al final lo que hay que entender es que la electricidad ahorita es un componente importantísimo para el desarrollo económico y el desarrollo humano. O sea, tú tienes que tener una infraestructura lo suficientemente amplia para que tenga acceso toda la población. Y solo lo vas a lograr pues teniendo esta convivencia y creando una política pública donde todos puedan participar y crecer, ¿no? Yo estoy convencido de que si el sector público quiere hacer las cosas solo, pues no, o sea, crea un cuello de botella y es un embudo. O sea, y simplemente tú puedes tener control, regulación, poner las directrices hacia dónde crecer, puedes invertir como sector público también y participar dentro de este segmento económico, pero al final pues tienes un problema, ¿no? Entonces, pues esa sería mi prospección, ¿no? La verdad es que es un reto importante para la siguiente administración. Y sin duda alguna, como mencionas, son diferentes aspectos y más que se tome en cuenta que la energía hoy en día es un derecho, y existe la pobreza energética, al que al igual que estos grandes temas, como hablamos de la transición energética, tenemos que preocuparnos también por todos esos ciudadanos y toda esta conexión a internet y a la electricidad y al internet y lo que es hoy estar conectado eléctricamente, ¿no? Sí, a ver, pues es que tener electricidad hoy te da acceso a un nivel de vida diferente, ¿no? Una casa, una población muy aislada que no tenga electricidad, pues tiene un problema importante para desarrollarse, ¿no? Ahorita todo ya está más, todo está relacionado ya con el consumo eléctrico, ¿no? Y de hecho es más barato para una persona. Entonces, un ejemplo muy claro, es más sencillo tener electricidad y tener una estufa eléctrica o el refrigerador, etcétera, que llevar combustibles fósiles o biomasa, estoy hablando de leña, etcétera, en términos de trabajo, en términos de esfuerzo, ¿no? O sea, le das un salto en el nivel de vida muy grande, el simple hecho de tener acceso a la electricidad, ¿no? Y a niveles medios, clase media y más para arriba, pues también, o sea, tener electricidad a un precio competitivo te hace primero acceder a otro nivel de servicios, ¿no? Por ejemplo, en lugares de muchísimo calor, pues el aire acondicionado, por ejemplo, que pudiera parecer un lujo, hay lugares como Hermosillo, no sé, el norte, donde el clima es extremo, que eso ya es un factor que más de comodidad sí, y también de desarrollo humano, ¿no? Suena superfluo, suena como algo banal el aire acondicionado, ¿no? Pero
pues hay ahí estudios, hay literatura donde tener acceso, y más con el tema del cambio climático y climas extremos, etcétera, se vuelve ya también un artículo de primera necesidad, ¿no? Digo, todavía lo pongo entre comillas, ¿no? Pero ya se vuelve un tema importante. Si ya nos damos a otro segmento, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos, hoy, con las tarifas de hoy de CFE, pues el costo monetario de 1 kilómetro recorrido de un vehículo eléctrico es muchísimo más bajo que uno con base a gasolina, ¿no? Entonces, con los costos de hoy, ¿no? Si esto lo haces más eficiente, pues obviamente vas a promover un sector diferente, ¿no? Entonces, pues hay muchos elementos en diferentes estratos económicos, diferentes soluciones, pero que al final, pues una infraestructura eléctrica más robusta te lleva a tener un mayor bienestar, ¿no? Y generas desarrollo humano y generas muchos temas, ¿no? Entonces, pues esto es base, ¿no? Humberto, y moviéndome un poquito de tema, me gustaría que nos contaras un poco de cómo está la evaluación de paneles solares en México y cómo las empresas pueden aprovechar de esta gran oportunidad de moverse hacia transición energética usando paneles solares. Pues la evaluación económica es muy sencilla. Los precios de toda la infraestructura han bajado mucho, ¿no? Ahora ya casi todos los proyectos que estamos financiando también traen baterías, y eso te da todavía un complemento. Ajá, el almacenamiento te da todavía una ventana más de usos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la evaluación es muy positiva, o sea, tenemos acceso a la última tecnología aquí en México, los principales proveedores, o sea, ya hay una cadena, hay un ecosistema muy grande de marcas, mayoristas, instaladores, EPCistas, proveedores de diferentes servicios eléctricos especializados en energía renovable, ¿no? Porque también hay que ser muy claros, no cualquier persona que sepa de electricidad sabe de renovables. Poner una batería de gran escala en una industria no es una cosa sencilla. O sea, pudiera parecer algo tan sencillo como pues, nomás lo conectamos, ¿no? Y no es así. O sea, tienes todo que hacerlo con seguridad y que sea un proyecto que dé los resultados que estamos esperando, ¿no? Entonces, pues la evaluación es positiva. Con el tipo de cambio de hoy es extremadamente accesible, ¿no? Los temas. Y la verdad es que todos los proveedores se han esforzado mucho, o sea, cada 6 meses tienes innovaciones, ¿no? Paneles más eficientes, más grandes, más resistentes, mejores materiales, baterías manufacturadas con menos emisiones, más ecológicas, de más capacidad, de menor costo, más seguras. Entonces, cada 6 meses tenemos noticias, ¿no? Entonces se vuelve súper interesante todo esto, y el momento de hacerlo pues es hoy, ¿no? La verdad es que es sumamente atractivo invertir en estos proyectos. Y me gustaría justo que nos comentaras un poco más sobre la ventaja de tener paneles solares y baterías solares, y esta ventaja que es que puedes usar la batería que tú ya tienes almacenada cuando son como los picos y reduces gastos para las empresas. Sí, la batería tiene muchos usos, ¿no? La batería principalmente tiene 3 usos. O sea, como un generador de emergencia, ¿no? Un UPS, que es el primer uso para el que fueron diseñadas. Luego el famoso peak shaving, que es suprimir los picos, sobre todo en las industrias, cuando hay un arranque de maquinaria, cuando hay ciertos picos muy específicos en el consumo. Eso te lleva a hacer la demanda y el consumo más eficiente, pero son temas esporádicos muy puntuales. Y el famoso time shifting, que es cargar la batería
en horarios baratos o de baja demanda, en las madrugadas, por ejemplo, y descargar la batería cuando los costos de electricidad son altos, para ayudarle a la red y tú también para tener un beneficio económico, ¿no? Entonces tienes diferentes funciones de las baterías, de ahí que se contrate a alguien serio para hacer estas instalaciones, porque no es... Para tener el resultado tienes que tener a alguien que sabe de esto y que tiene experiencia, ¿no? Sobre todo para proyectos grandes. Entonces, esas son las tres principales funciones y las tres tienen beneficios económicos importantes, ¿no? Desde el UPS, que evitas cortes de energía o variaciones de voltaje en que sean menores, y eso te implica en desperdiciar menos insumos, ¿no? De repente hay industrias muy sensibles a que cualquier variación en la red pues separa la maquinaria, desperdicias. Claro, como de alimentos y bebidas. Sí, la industria automotriz, el acero, la industria de plástico, o sea, hay muchas industrias donde si tú paras un proceso tienes consecuencias pues muy costosas, ¿no? Desperdicias insumos, turnos, reprogramar máquinas, limpiar máquinas, o sea, es un tema, ¿no? Entonces tú puedes tener una batería para que te ayude a acabar el ciclo y si la energía no ha regresado, pues la máquina se para, ¿no? El peak shaving pues te ayuda a reducir claramente tus cargos por demanda, reducir tu demanda contratada, ser más eficiente, factor de potencia, bla, bla, bla. Y el time shifting pues es un tema puramente económico, ¿no? Utilizas energía barata y la descargas en los horarios más caros, ¿no? Entonces se vuelve bien, bien interesante todas las funcionalidades. También las baterías tienen muchísimas cosas adicionales que ayudan a la calidad de la energía, ¿no? Temas de frecuencia y muchos otros servicios conexos, ¿no? Pero la verdad es que esos tres servicios son los principales que estamos pues promocionando ahorita. Y en temas de sustentabilidad, me gustaría saber cuál es la estrategia de Suneco, porque también sabemos que necesitamos una vida útil de los paneles solares y cómo disminuye la huella de carbono en las soluciones que ofrecen. Sí, mira, nosotros siempre buscamos, o sea, nosotros tenemos muy presente el tema de la economía circular, ¿no? O sea, todos los componentes tienen que venir de marcas que ya tengan presupuestado el desecho, sobre todo el tema de las baterías, y si no, nosotros también tener contemplado ese tema, ¿no? El tema del reciclaje, el tema del reuso de todos los componentes, ¿no? Al final, los paneles tienen componentes muy valiosos, ¿no? Entonces, esto te permite darle bastantes vueltas a esos materiales. Entonces, es un tema importantísimo dentro de nuestro modelo de negocio y lo ofrecemos pues a todos nuestros clientes, ¿no? Y el tema de la sustentabilidad, pues para nosotros es el core de la empresa, ¿no? Porque precisamente nuestro objetivo es ayudar a las empresas a reducir emisiones y cumplir sus objetivos de sustentabilidad. Nosotros no tenemos otro modelo de negocio que no sea energía renovable, ¿no? Entonces está dentro del tema y pues reducir emisiones es nuestro objetivo. Humberto, ya como últimas preguntas, me gustaría saber cuáles son las oportunidades futuras que se vienen para Suneco, qué es lo que se espera en unos años de la empresa. Pues viene un crecimiento muy importante, estamos creciendo exponencialmente estos últimos años. La verdad es que la tecnología nos ha permitido tener este crecimiento y lo que buscamos es que más empresas tengan esta solución a la mano, ¿no? O sea, ahorita nuestro objetivo es tener la capacidad de construir con calidad y a la velocidad suficiente para que los clientes tengan ahorros rápidos, ¿no? O sea, entonces estamos trabajando mucho en nuestros procesos operativos para hacerlos cada vez más eficientes y soportar el crecimiento de la industria y estar en esa línea, ¿no? O sea, nosotros estamos creciendo muy rápido, pero crecemos también de una manera responsable y siempre cumpliendo con los objetivos y lo que se pactó con cada contraparte, con cada cliente, ¿no? Entonces, pues el futuro
se ve muy interesante, de mucho crecimiento. Las empresas lo están demandando y es un asunto, yo creo que cada vez se está volviendo de un tema accesorio a un tema estratégico para nuestros clientes tener energía renovable, ¿no? Entonces, pues la verdad es que todo esto conjuga hacia tener un crecimiento importante en los próximos años. Y me atrevería a decir que también necesario para el punto en el que estamos hablando del mundo globalizado y sobre esta transición energética. Me parece que tener una energía renovable ya es algo necesario hoy en día. Sí, pues es que, o sea, cuando estás negociando con un cliente en la parte comercial, pues la pregunta es, pues, ¿por qué debo hacerlo, no? Claro. Y un poco la respuesta es, pues, ¿por qué no? A ver, tienes todas estas virtudes, ¿qué te impide tomar la decisión, no? Y más con, pues, el paquete de servicios que nosotros ofrecemos, incluso ya con el financiamiento. Entonces, oye, pues, ¿por qué no lo haces? O sea, la verdad es que ahí está el ahorro, ahí están los beneficios ambientales, ahí está la eficiencia, está todo el tema, ¿no? Entonces, pues animar a todos a que tomen la decisión, y la verdad es que hay mucha información disponible, y por supuesto también aquí en Suneco estamos dispuestos a proveer toda la información que necesite la industria, los diferentes sectores, para que puedan avanzar hacia este objetivo. Humberto, y para cerrar la entrevista me gustaría que nos dieras una conclusión personal sobre estos temas de los que tocamos y justo saber dónde te pueden contactar estas empresas que buscan tener una transición energética y poder adaptarse a los paneles solares. Sí, pues mira, pues la conclusión que yo te diría es el tema de las energías renovables, el tema del almacenamiento, el tema de la eficiencia energética, es un tema estratégico para ser más competitivo. Es necesario para todas las industrias y los sectores económicos moverse en esta dirección de la manera que mejor consideren. Como empecé la plática, no hay una receta única, claro. Son trajes a la medida, sobre todo para la industria, pero hay que hacerlo, ¿no? Y pues nosotros con mucho gusto podemos ayudar a estas empresas a moverse en esta dirección. La verdad es que nos pueden contactar a través de nuestra página en suneco.mx. Ahí están todos los datos de contacto. Nuestros ejecutivos especializados con todo gusto los podrán atender, y pues la verdad es que estamos listos para ayudarlos. Humberto, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por haber tocado estos temas y darnos tu punto de vista y también todas estas estrategias y servicios que ofrece Suneco. También muchísimas gracias a nuestro auditorio por visualizarnos o escucharnos en esta entrevista con Humberto Alarcón, director general de Suneco. Gracias.